empleas la palabra futuro, y a lo mejor habría que retocar la pregunta, ¿no? Y decir cómo está impactando y cómo va a impactar, ¿no? Porque yo creo que frente al cambio climático ha habido dos maneras, ¿no?, de quitárnoslo de la cabeza, ¿no? Porque lo que duele, pues tendemos a quitárnoslo, ¿no?, de la cabeza. Y las dos maneras que por las que hemos optado es, uno, alejarlo en el tiempo, ¿no? Y decir, no, esto va a afectar, ¿no?, mañana, el día de mañana, ¿no?, que también tiene un punto bastante inmoral este planteamiento, porque en el fondo, ¿quieres decir que como va a afectar más a tus hijos y a tus nietos, no te importa? Es un poco feo, ¿no? Pensarlo, decirlo, actuar así, ¿no? Y la otra manera en la que hemos alejado es pensar que esto va a afectar a zonas lejanas, ¿no? Sí, va a afectar, pero no a mí, ¿no? Este enfoque, ¿no?, que sería alejarlo espacialmente, ¿no? El primero era alejarlo temporalmente. Pues claro, se refuerza porque muchas veces vemos catástrofes, huracanes en Asia, vemos cómo se derrite el polo, vemos muchas cosas, los incendios en Australia, ¿no? Pero si prestamos atención, ¿no?, también deberíamos ver que ahora tenemos tormentas con nombre. Nunca habíamos tenido en este país, ¿no? Filomenas, ¿no? Y tenemos filomenas y todo el mundo, cuando aparece en la televisión comentando estos sucesos atmosféricos, dicen, nunca había ocurrido nada igual, ¿no? Efectivamente estamos asistiendo, ¿no?, a que con mayor frecuencia cada vez ocurren fenómenos atmosféricos extremos. Bien lejos, hace poquito en Texas, ¿no? Pues en Texas, claro que no estaban preparados para estas temperaturas. Han tenido que rescatar tortugas porque no están preparadas ni las personas humanas ni las tortugas para las temperaturas que estaban viviendo en Texas, ¿no? Entonces hay un enloquecimiento del clima, ¿no? Y por tanto, en las ciudades están sufriendo ya, y van a sufrir más, de muchas maneras, ¿no? Olas de calor, ¿no? Y las ciudades se convierten en islas de más calor, ¿no? Hace poco vivimos en España la mayor temperatura registrada en España, ¿no? Que si no me equivoco era en Montoro, creo, en Córdoba, eran 46,7 grados. Pues con 46,7 grados, pues se vive mal. Se vive muy mal, se estudia muy mal, se descansa muy mal, se duerme muy mal y todo, pero nosotros, las plantas, los animales, se incrementa la mortalidad, se incrementa la morbilidad, no vienen turistas con esta temperatura, ¿no? Es decir, que las ciudades vamos a vivir y hemos empezado a vivirlo. Quiero decir, ¿qué pasó? Quiero decir, que en Madrid con Filomena, bueno, pues que no estaban preparados, claro que no. Claro que no estaban preparados, porque era un fenómeno atmosférico inusual, totalmente inusual en Madrid, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de dos cosas sobre las que tendríamos que trabajar muchísimo. Uno es procurar mitigarlo en lo posible, procurar reducir su impacto, procurar que no suba más la temperatura, ¿no? Y el otro tema que tenemos que sí o sí trabajar, porque ya está aquí con nosotros el cambio climático, es adaptarnos. Tendríamos que reverdecer las ciudades, tendríamos que los tejados sean más verdes, tendríamos que dulcificar el clima de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que trabajar el aislamiento, tenemos un parque de viviendas enorme, en unas condiciones pésimas para vivir con confort en el hogar con estas temperaturas, ¿no? O sea, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy especial. Voy a ser enfático porque creo que es verdad en la historia de la humanidad. Nos ha tocado. En los últimos 30 años, bueno, que somos los que hemos vivido, la gente que tenemos canas, ¿no? Y en los que hemos tomado decisiones, en los que se han emitido la mitad
de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial hasta aquí, los últimos 30 años. Luego, en el sentido más cierto, somos responsables del cambio climático. Pero también lo somos desde otro punto de vista. Todos los científicos del clima nos dicen que lo que no hagamos ahora, pues luego los que vengan, nuestros hijos, pues podrán hacer cosas, pero no será lo mismo, ¿no? Lo mismo que todos tenemos amigos. Yo ayer estuve con un amigo con cáncer en el hospital, ¿no?, que se ven en la situación en la que se ven porque no les detectaron suficientemente a tiempo su dolencia. En la vida personal y en la vida en general no es lo mismo hacer las cosas pronto que tarde. Y hemos procrastinado mucho. En el año 1992 se hizo la Cumbre de Río y allí ya se tenía claro qué estaba pasando, pero hemos dejado como malos estudiantes de hacer los deberes. Ya lo haré, 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 ¿no? Y estamos en un momento, en la década decisiva, los científicos del clima nos dicen que tenemos que actuar sí o sí, cambiando radicalmente el modelo de producción y de consumo en estos 10 años. De hecho, la Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones un 55% para el año 2030, ¿no? Y de esa década, este año, el 2021, es el año decisivo. ¿Por qué? Porque lo que acordamos en la Cumbre de París en el 2015, si se cumple todo lo que acordamos, la temperatura del planeta sube entre 3 y 4 grados. Luego estamos obligados a actualizar nuestros compromisos y asumir nuevos compromisos más ambiciosos. En parte de ahí deriva el compromiso de la Unión Europea de subir su ambición de 40% de reducción de emisiones al 55%. Y cuando se va a sustanciar esos compromisos de reducciones en el año 2021, es el examen principal, que podría ser el final, de nuestras intenciones respecto al clima, va a suceder en la cumbre de Glasgow de este año, en la cumbre de la COP26, ¿no? Pero ese es un examen en el que no solo se examinan los gobiernos, porque el desafío es tan enorme que solo los gobiernos no pueden. Y la única manera de aprobarse el examen es que apliquemos el principio de corresponsabilidad. ¿Y qué quiere decir ese principio? Pues en el fondo liga mucho con la sabiduría de nuestros pueblos en España, ¿no? En los pueblos antes se decía, no sé si ahora también, pero desde luego antes se decía, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. Y así es. Así es. Si cada cual barre el trozo de acera, la calle está perfecta, ¿no? Pues en el fondo, el enfoque con el que tenemos que afrontar la lucha frente al cambio climático es ese, el de la corresponsabilidad y que cada cual barra su trozo de acera. Los trozos de acera son muy desiguales. No es el mismo el trozo de acera personal, ¿no?, el de Víctor, ¿no?, que el de una gran empresa, que el de un pequeño ayuntamiento, que el del Ayuntamiento de Madrid, que el Ayuntamiento de Nueva York, que China. Los trozos son muy desiguales, pero la tarea es que cada cual asuma su cuota parte de responsabilidad. Eso es fundamentalmente lo que hace nuestra fundación, promover la acción corresponsable frente al cambio climático, ¿no? De hecho, por eso promovimos e impulsamos junto con otras entidades, administraciones públicas y empresas la Comunidad por el Clima, ¿no? Ese es nuestro foco porque pensamos que este es el momento clave. Y dentro de ese momento, el plan de recuperación es el gran asunto. Y cómo lo resolvamos, si aprovechamos realmente esta oportunidad, pues nos va a condicionar nuestro futuro, ¿no? Estamos viviendo un momento muy especial, ¿no?, porque se está configurando una, vamos a llamar de alguna manera, una tormenta perfecta, ¿no?, en el que el foco de la sostenibilidad se ha convertido. Antes la sostenibilidad era cosa de gente alternativa, ¿vale? Ahora la sostenibilidad es la alternativa.
No hay otra. Fuera de la sostenibilidad no hay futuro económico, no habrá empleo que dure, no habrá nada, ¿no? Y esa convicción se ha instalado, por un lado, en los gobiernos, ¿no? Hay ya más de 100 países que se han comprometido a ser neutros en carbono para el año 2050. Lo hizo la Unión Europea, lo hizo Japón, lo hizo Corea, lo hizo China, alargándolo hasta 2060, lo va a hacer la administración Biden de Estados Unidos. Quiero decir, hay una ola creciente, ¿no?, de gobiernos que dicen por aquí, ¿vale? Segundo, el sistema financiero está girando. Lo dijo el presidente de BlackRock, que dijo taxativamente: BlackRock gestiona activos por valor de 8 veces el PIB de España, ¿no? Y dijo taxativamente: votaremos en contra de los equipos directivos de aquellas empresas en las que participamos como accionistas que no afronten los riesgos y las oportunidades del cambio climático. Habló muy claro, con la autoridad que da ser el copropietario de esas empresas, ¿no? Quiere decir que el sector financiero está girando, ¿no? Y de hecho todo el programa de finanzas sostenibles de la Unión Europea y la taxonomía de qué se puede entender por actividades sostenibles, pues va en esa dirección, ¿no? Pero hay muchas empresas que también están girando. Yo el otro día hablaba con una gran empresa española multinacional y me decía: nosotros dijimos que íbamos a ser neutros en carbono el año 2050, pero queremos a lo largo de este año aumentar nuestra ambición climática y anunciar nuestro compromiso de que vamos a ser neutros en carbono para el año 2030. Es decir, es el examen también para las empresas, para las universidades, para todo el mundo, ¿eh? La Unión Europea se plantea que haya más de 100 ciudades que anuncien su neutralidad climática para el año 2030, ¿no? Quiero decir que este es un momento muy especial, ¿no? Los planes de recuperación también ven en esta línea, porque se ha asumido, no solo en Europa, pero también en Europa de una forma muy clara, que a estas 4 pandemias que estamos viviendo, la sanitaria, la económica, la social y la ambiental, debemos ofrecer una salida convergente, que es el Green New Deal, el plan Next Generation, que es la regeneración verde de nuestra economía. Es el momento, es una oportunidad y tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Todos, las administraciones públicas, las empresas, las ONGs, y olvidarnos de las 4 reglas que aprendimos en la escuela, olvidarnos de la resta y la división y concentrarnos en la suma y la multiplicación. Se nos examinará de en qué medida, frente a esta enorme crisis que estamos viviendo, fuimos capaces de construir ese plan de recuperación que a la vez construya una economía más reconciliada con la naturaleza y a la vez genere empleos decentes y genere una economía más robusta. Se trata de regenerar nuestra economía. Para todo el sector de la vivienda y la construcción hay un desafío enorme. Bueno, de hecho, dentro del plan de recuperación nosotros propusimos y recibimos el apoyo del Colegio Superior de Arquitectos de España, ¿no? El que se incluyera un programa de creación de regeneración, de rehabilitación de viviendas, de 500.000 de viviendas en 3 años, ¿no? Felizmente eso parece que parece mucho, porque significa multiplicar igual por 5 las 25.000 viviendas que normalmente se rehabilitan al año, ¿no? Y eso es un desafío. Un desafío normativo, seguramente tendremos que cambiar normativas, un desafío tecnológico y un desafío también cultural. Tenemos que cambiar el hardware y tenemos que cambiar el software, ¿no? Y lo tenemos que hacer rápido. Y tenemos de una vez que afrontar ese enorme desafío del enorme parque de viviendas que tenemos en este país, que son despilfarradoras de energía. Y tenemos que a la vez resolver ese enorme desafío social que consiste en que en este país todavía hay miles de personas con movilidad reducida que están secuestradas en su cuarto piso porque no pueden bajar a la calle. Y sin embargo, cualquier ayuntamiento nos diría con precisión cuántos semáforos hay en su ciudad y no sabría decirnos cuántas personas están secuestradas en el cuarto piso de sus viviendas que no tienen ascensor, ¿no? ¿A que no me equivoco?
Es decir, esto es un desafío enorme y el sector de la construcción se lo tiene que plantear y yo animo a que se lo plantee. Hay dos grandes colectivos de emisiones. Uno son los grandes emisores, ¿no? Y otros son las emisiones difusas. Y las emisiones difusas son, sobre todo, dónde vivimos y cómo nos movemos. Y lo que comemos, las que hacemos los 47 millones de españoles y españolas. Y ahí el tema de la vivienda es un tema clave. Además, hemos visto en la plena pandemia, nuestro confinamiento en los hogares, que muchos de esos hogares no eran confortables, no eran saludables, pasaban más frío del que deberían pasar o más calor del que deberían pasar porque son enormemente despilfarradores de energía. Entonces, hay un desafío al que yo convoco a todo el sector de la construcción. Es un desafío de innovación tecnológica, pero no solo tecnológica, de innovación cultural, de innovación normativa, de innovación legal. No podemos seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera porque obtendremos los mismos resultados y con los mismos resultados no llegamos. No podemos rehabilitar 25.000 viviendas al año. Tenemos un parque de ¿qué? De 26 millones de viviendas en España, más o menos. No puede, al ritmo de 25.000 viviendas al año, ¿cuántos milenios necesitamos para rehabilitar nuestro parque? No tiene sentido. Entonces yo creo que hay un desafío y espero y deseo fervientemente que el sector de la construcción y actores tan claves como ese Instituto de la Construcción de Castilla y León, ¿no? Pues estén a la altura del desafío y nos pongamos entre todos a construir, nunca mejor dicho, ¿no? esa renovación con criterios ambientales y sociales de nuestro parque de viviendas. Nos interpela a todos y es el momento y es ahora. Me gustaría hacer una reflexión porque en este tema, yo no soy arquitecto, pero hablo y estimo mucho la labor de todo el sector de la construcción, ¿no? Y a veces he notado que en el sector hay lo que yo llamaría un pecado de perfección, ¿no? Que consiste en que si no se hace lo perfecto, casi no hago. Pues no, es que no podemos, porque muchas veces esa búsqueda de lo perfecto conduce a la inacción. Entonces, tenemos que, si queremos multiplicar exponencialmente lo que hasta ahora se está haciendo, tenemos que salir de nuestra zona de confort y nuestra zona de que hay que hacer las cosas perfectas. No, pues tendremos que hacer muchas cosas imperfectas. Yo sé que la rehabilitación integral es lo fenomenal y digo, hágase, pero a la vez digo, pero si podemos cambiar 1 millón de ventanas en este país, cámbiense, aunque solo se cambie la ventana. Aunque solo se cambie la ventana y no se haga una reforma de la envolvente de la fachada. ¿Por qué? Porque no podemos estar moviéndonos a un ritmo tan lento como nos hemos estado moviendo. De que tengo que hacer el plan, el general, luego tengo que hacer el plan, no sé qué, luego el tal, y entonces se pasa media legislatura en que estoy planificando la acción. Pues sí, pues será una acción mejor hecha, pero hombre, hacer las cosas con el ritmo adecuado también está bien, ¿no? Entonces yo diría, ojo con el pecado de perfección, ¿no? Y luego que pensemos un poco también en que tenemos que hacer el multipropósito. Tenemos que plantear una rehabilitación que sea buena para el clima, que sea buena para el confort de las viviendas, ¿no? Que sea buena para la salud de la población, que sea buena para la economía de los que viven en esas, ¿no? Que sea buena socialmente, ¿no? Es decir, tenemos que, como tenemos, entre comillas, pocos recursos, siempre hay pocos recursos económicos, poco tiempo, ¿no? Pues tenemos que, de alguna forma, concentrarnos en aquellas líneas de acción, en aquellas propuestas que tengan, que desarrollen, que tengan muchos cobeneficios a la vez, ¿no? Y yo creo que ahora el tema de la salud, ¿no? Se ha convertido, como hemos visto, porque hemos visto que la salud humana está totalmente condicionada a la salud del planeta. Un gran desafío ahora. ¿Por qué hay este hambre de naturaleza con el confinamiento de las ciudades? Pues porque muchas veces hemos hecho ciudades invivibles, que solo podíamos compensar que me aguanto los 5 días laborables y entonces ya el fin de semana me voy como loco a expandirme.
Bueno, ¿y dónde está escrito que tenemos que hacer ciudades encerradas, totalmente artificializadas y sin conexión con la madre naturaleza, que es nuestra madre?